Hola, ¿qué tal amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras? Todos ustedes reciban el día de hoy, 23 de noviembre del año 2024, en este escenario Jurídica Sandra Yaya, un grato, armonioso y extenso saludo, deseando que cada uno de ustedes se encuentre perfectamente bien. Bueno, el tema de hoy es bastante interesante. Vamos a estar hablando un poquito sobre esa relación que existió entre César Gaviria y el narcotraficante que tenía por nombre Pablo Escobar Gaviria. Aunque uno de pronto hasta hoy se entera de esas cosas, no deja uno de sorprenderse con todo esto. De hecho, los colombianos siempre llevamos en la mente y en la historia algo completamente diferente de que César Gaviria acabó con el narcotráfico, de que César Gaviria en su gobierno atrapó a Pablo Escobar. Pero la verdad, hoy, hoy se destapan muchas cosas, se revelan muchas cosas que los colombianos y las colombianas estamos en este momento desconociendo, pero que hoy brilla la historia en función a una luz de la verdad y que cada vez que algo nuevo llega, nuestra función aquí como alternativos es poderlo difundir, comunicarlo, comunicar esto socialmente a la gente, para que la gente tenga una idea mucho más clara de que en el 2026, si a nosotros nos presentan un tarjetón con cualquier cantidad de candidatos del Partido Liberal, perdónenme que les diga esto, pero por ninguno de esos yo votaría. Porque todos, en cierta manera, están tapados con lo mismo. Corrupción. ¿Y por qué uno no elegiría eso? Porque si uno ya conoce la historia, no va uno a cometer el pecado de ir a elegir los liberales, tampoco los conservadores, tampoco Partido W, Partido U, Alianza Verde, pero solamente aquellos que se destaquen impresionantemente, que uno los puede reconocer en el campo de su trabajo, como Fabián Díaz, como David Racero, como Inti Asprilla, ¿sí? O del Polo Democrático, como Iván Cepeda, Aida Bella, Wilson Arias, o si miramos por otro lado, otra gente como por ejemplo Antonio Correa, ha hecho mucho, ha hecho mucho. Ariel Ávila ha hecho mucho. El señor Alejo Toro. Pero de aquí, encaminémonos solamente en la fuente de pacto histórico. Es como lo más puro que hay hacia el nivel del progresismo. Pero el resto de los partidos, como Cambio Radical, Centro Democrático, Mira, partidos cristianos, dejan mucho que pensar. Dejan mucho que pensar porque cada día hay el movimiento de una ficha en ese gran ajedrez y nos damos cuenta que realmente todo nos está conduciendo a que prácticamente por pocos partidos debemos de votar, tanto en lo que es la elección de personas en el Congreso, así fueran listas cerradas, o en las elecciones presidenciales del 2026. Las del Congreso tal vez estarán funcionando a finales del 25, pero hay que estar muy supremamente atentos y muy cuidadosos a saber hacer una muy buena elección. Pero para poder hacer esa buena elección es importante tener un pleno conocimiento de la historia de Colombia, conocer muy bien esos detallitos que nos los han estado todo el tiempo los medios de comunicación tradicionales tapando, no nos los dejan ver. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que nosotros estemos en la plena oscuridad para ellos así dar el golpe y decir, esta gente como es tan idiota y útil, van a votar por estas personas porque ellos nunca se han tomado la molestia de conocerlos, no se han tomado la molestia de buscar información, de investigar y de revisar sus hojas de vida, pero muchas veces las hojas de vida no nos van a decir gran cosa.
Realmente lo que aquí nos va a decir es los proyectos que ellos han elaborado, los proyectos, las leyes. ¿Quién hizo la ley tal? ¿Quién hizo la ley aquella? Existe una ley que es la 356 del año 1994, en la cual prácticamente el señor César Gaviria le da auge a las primeras convivir, o sea, a las primeras del paramilitarismo. Entonces, ¿esto qué significa? Que Gaviria tenía algo que ver con el paramilitarismo y desde ese entonces era una persona oscura que no dejaba ver esa parte, pero finalmente la situación se reveló. Aquí tenemos una fotografía muy clara en la que les puedo decir a ustedes. Pablo Escobar Gaviria pertenecía al Partido Liberal. Nos preguntamos, en ese momento, ¿quién dio ese poder, esa fuerza total a este señor? César Gaviria, que ya era fuerte en el Partido Liberal. Entonces, vemos aquí muy claramente que entre ellos existía una amistad, pero obviamente la amistad no estaba tan abierta, ¿no es cierto? De pronto clandestina, poco conocida, pero ya nos estábamos dando cuenta que el aval para él ser algo en el Congreso, para ser un representante a la Cámara, porque ni siquiera un senador, sino un representante de la Cámara, ¿quién le dio ese aval? César Gaviria, Partido Liberal. Por esa razón es que hoy les digo yo a ustedes, ojo con la mayor parte de los liberales. Por eso es que en la última reunión que ellos tuvieron, donde elegían al director del Partido Liberal, hubo muchos problemas, hasta agarrones, pelea, de todo. ¿Por qué? Porque ya la gente conocía esa historia y decía, ay, ¿cómo así? Nos va a comandar un tipo que se está liando, como aquí vamos a verlo en la siguiente foto, un tipo que se está liando, ¿sí? En este caso, ¿con quién? Con Paloma Valencia. ¿Y de dónde es Paloma Valencia? Del Centro Democrático. Vea pues, la misma vida se encarga de revelarlo todo y nosotros no tenemos ni siquiera que salir a investigar. Venga, ¿qué fue lo que pasó? César Gaviria aliado con Paloma Valencia del Centro Democrático. ¿Les dice eso algo a ustedes ya? Claro, les dice algo de que este señor sí fue alguna vez paramilitar. Lo que pasa es que era tan supremamente, digamos, muy supremamente inteligente para no dejarse ver, pero finalmente en esa convención que fue celebrada en Cartagena, allí se reveló todo. Allí se reveló esa alianza que estima establecer el señor César Gaviria con el Centro Democrático. Claro, todos ellos quieren formar una alianza para mandar un solo candidato, que sea el oficial, cubriendo todos esos partidos para poderle ganar en el 2026 al presidente de la República, Gustavo Petro, si no se reelige y deciden tomar otra persona. Entonces, nosotros los colombianos, si realmente en esto de la política queremos ganar y que Colombia siga siendo limpiada, sigan destapándose en todas las ollas de corrupción que han existido durante muchos años, durante mucho tiempo, pues solo nos sirve elegir pacto histórico. No nos sirve otra cosa. Si se le da poder, de pronto, tal vez a los verdes, a los partidos de los indígenas, ¿sí? El partido que vaya a promover María José Pizarro con Marta Piallo, ¿sí? Peralta Piallo, o en donde esté Wilson Arias, o donde esté Ariel Arias, ¿sí? Ellos. Pero si nosotros vamos a estar mirando en una de esas futuras elecciones del Congreso para senadores y representantes a la Cámara, y nos ponen un tarjetón para elegir liberales, si conocemos la historia, pilas, no elegir. No elegir. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Partido Liberal, de los que quedaron con Gaviria, no digo de los otros, como uno que se llama Movimiento Base Liberal, es diferente. Pero los que se quedaron con César Gaviria están al 100% manipulados por Gaviria.
un señor que ya, a pesar de su extensa edad, más de los 70 años, algo, no descansa. El señor sigue fregando en esta vida y sigue convencido que tiene que mirar a ver cómo salva a este país, porque según ellos hay que salvar la nación, hay que salvar a Colombia. Sí, claro, obvio, narcotráfico, paramilitarismo, gobernanza paramilitar, claro, ellos tienen que salvar lo que ellos en más de 20 años construyeron para el emporio, para el crecimiento de sus negocios ilícitos, de ellos. Pero a ellos nunca les importó el pueblo sigue siendo esclavo, sin posibilidades de oportunidades para trabajar, para educarse, para la salud, etcétera, etcétera. No, no. Aquí simplemente ellos todo el tiempo prevalecieron en la defensa de sus privilegios, de sus beneficios, de la mermelada, de sus derechos, derechos para robar, derechos para utilizar la contratación y a través de ella con el cohecho, con otras cosas, poder robar, con el prevaricato, poder hacer cosas tenaces, fraudes procesales por un lado, trabajar cosas que llaman fraude ideológico en documentación pública y así por el estilo, porque ese es el modus operandi de los delitos que ellos acostumbran a utilizar, que acostumbran en ellos a incursionar para apoderarse del dinero que es del erario público, que al final de cuentas es un dinero que se ha recaudado por la cuestión de los impuestos de todos los colombianos. Nosotros los colombianos cuando tenemos que pagar, sacamos de nuestro bolsillo cada año. De pronto, si nuestra casa vale poquito, 300.000 pesos, pero si nos hemos atrasado, entonces 1.000.000 de pesos. Sacamos impuestos por el vehículo, tenemos que pagar el SOA y otras cosas. Hay una cantidad de obligaciones que nosotros tenemos que todos los meses estar trabajando. Mientras tanto, ellos felices, contentos de la vida, utilizando esos recursos, los recursos de las pensiones en los fondos privados, los recursos de la salud, de lo que los colombianos todos los veces que podemos y con sacrificio aportamos, de lo que aportamos a través de a la DIAN en materia de impuestos, y cuánta de toda esa plata se la están robando, hasta lo que es del ICETEX. Todo se lo roban, lamentablemente. Y el país, ¿hay avance en el país? ¿Se ven avances? No habían avances. No había creación de universidades. No había creación de nuevos hospitales para el servicio público, sino solamente para los privados. Pero para la gente, para el pueblo, no lo había. Mucha precariedad en la salud, en los territorios olvidados, excluidos completamente. No había inclusión social, no había nada de eso. Las fuerzas militares arrodilladas, maniatadas, la justicia que aún no está secuestrada, maniatada, arrodillada. Entonces, el presidente Gustavo Petro, ¿qué hace? Abramos el panorama, revisemos el panorama. Entonces el presidente Gustavo Petro dice, vamos a hablar un poquito del panorama sobre César Gaviria, que la gente, la misma gente se entere de las cosas como están sucediendo. Y dice, Gustavo Petro señaló a César Gaviria de haber impulsado leyes en favor de narcotraficantes, entre comillas. Pablo Escobar se sentó a su lado, perdón. Entonces, en Infobae, que aunque pues lamentablemente pertenece a parte de sus medios de comunicación tradicionales, pero bueno, ellos todavía dicen algunas verdades. Entonces, por medio del periodista Luciano Niño, el día 22 de noviembre del 2024, saca este titular y su titular dice, el jefe de Estado aseguró que durante el periodo presidencial del exmandatario se entregaron tierras a capos de la mafia de la droga. Por eso es que ellos hoy lloran. El señor César Gaviria está desesperado. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, desesperado. El expresidente Iván Duque, desesperado. El expresidente Andrés Pastrana, desesperado. Estos que son los más tremendos y como tal Germán Barcasera, Francisco Santos, Marta Lucía Ramírez,
Y bueno, de ahí para abajo hay muchos, ¿no? Francisco Barbosa, Marta Mancera, Eduardo Enrique Zapateiro, Jorge Luis Vargas, Norberto Mujica, Margarita Cabello, y así, es que son muchos, ¿no? Muchos, muchos. Entonces, claro, todos ellos tienen un gran potencial de negocio con el narcotráfico y todo eso, aunque yo no lo maneje, pero tienen sus alianzas con el Clan del Golfo, con el ELN, por eso es que el Clan del Golfo y el ELN se han puesto directamente en la oposición total a no querer esa paz total, y por eso el mismo gobierno con las fuerzas militares de Colombia les están dando duro, duro, porque como no quieren la paz total, entonces simplemente tendrán que ser exterminados, porque al no quererlo, pues ni modo. Y como dice por ahí alguno, no, esperemos a que el próximo gobierno hablaremos de paz. ¿Cuál próximo gobierno vamos a hablar de paz? Eso no va nunca a suceder. Si no pudieron en este gobierno, ya no habrá oportunidad en otra vida para lo que se tenga que hacer. Entonces, les duele mucho cuando les incautan tanta cantidad de droga, como la última que se efectuó el día 20 de noviembre, que fueron 10 toneladas que estaban con destino a Israel, a Países Bajos, a Panamá, a España, a México, a Grecia, bueno, a cantidad de países, y de una trum les bajan, les incautan 10 toneladas y pico de droga. Terrible, ¿cómo quedó esa gente? Gravísimo, porque imagínense si normalmente cuando les incautan por ahí una tonelada representa que cerca de $50,000 o mucho más, ahora imagínense cuando son 10 toneladas, la millonada en dólares, ¿cuánto es? Yo creo que ya pasa de los billones en dólares, es mucho dinero, y eso es un golpe severo a las finanzas de todas estas bandas criminales que se han aliado con esa derecha, porque ya está 100% comprobado. Aquí ya no es que presumimos que esto, no, es que están aliadas, lastimosamente, están aliadas con estos políticos corruptos, que poco a poco nos hemos ido enterando de su manejo, cómo va y todo eso, poco a poco el mismo presidente Gustavo Petro nos ha ido documentando, nos ha ido preparando, nos ha ido informando sobre todo lo que está pasando. Entonces, ya, si ya vemos que aquí, dice el presidente Gustavo Petro, que el señor César Gaviria creó leyes para entregarle tierras a los capos, sí, 356 del año 1994. Entonces, es gravísimo lo que se escucha hoy en día. Y por la misma razón es que hoy los colombianos, si no nos conectamos profundamente con esa historia de Colombia, que es nuestra principal arma de lucha contra esta extrema derecha peligrosa, no estamos haciendo nada para el 2026. ¿Sí? Entonces, durante la instalación de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos, que es es como la primera Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos, reunidos los campesinos para tratar diferentes temas en el Congreso, que se llevó a cabo en el Congreso de la República ayer 22 de noviembre del 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre la importancia de la entrega de tierras a la población campesina, que eso está escrito en los acuerdos de la paz del 2016, que se hable que más de 3.9 millones de hectáreas se le deben entregar al campesinado, ¿sí? Que deben estar pues en vía a la reforma agraria, etcétera. Entonces, a su vez explicó las razones para impulsar la reforma agraria en el país. Sin embargo, lo que más llamó la atención en su discurso fueron los fuertes ataques al expresidente César Gaviria, de quien buscó respaldo político durante la campaña que lo llevó a la presidencia en el 2022, que acusó de tener vínculos con narcotraficantes durante su periodo como representante a la Cámara. Entonces, el jefe de Estado también indicó que el líder del Partido Liberal supuestamente trabajó codo a codo con el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, durante 1983-1984 para implementar leyes que, según él, favorecían al narcotráfico, puesto que los dos pertenecían al mismo partido político liberal. Pablo Escobar se sentó allá atrás, era del Partido Liberal y estaba justo al lado de César Gaviria y haciendo leyes en favor de los narcotraficantes. ¿Cómo le ven eso ustedes?
Por eso aquí la fotografía, ¿sí? La fotografía no miente, ni es un montaje, es la realidad de lo que vemos nosotros acá, ¿ves? De lo que estamos nosotros viendo aquí. Entonces, si nosotros vemos acá a César Gaviria, al ladito de Pablo Escobar Gaviria, ¿qué podemos nosotros estar pensando acá? ¿Qué podemos estar pensando? Que hay conexiones entre el uno y el otro. Entonces, pues es delicada la cosa, ¿sí? Por esa razón, obviamente, el presidente de la República, doctor Gustavo Petro, doctor de doctores, tenía que hablar de ese tema. Ese Congreso vio cómo le quitaron las tierras a los campesinos y se la dieron a la mafia, afirmó. Por eso de ahí también lo que hizo después Álvaro Uribe Vélez, quitarle las tierras a los campesinos y se las terminó dando a sus amigos y también terminó dándoles tierras a los paramilitares, a políticos corruptos. Claro, pues así como no, la gente no se va a enriquecer de la noche a la mañana, tremendo. Entonces dice así las cosas, Petro criticó a los congresistas de esa época por hacerse los de la vista gorda, permitiendo que los narcotraficantes utilizaran esos territorios para crear sus propios ejércitos de soldados entrenados por asesores militares de origen israelí, como Yair Klein, ¿no? Eso, hay un libro que se llama El caso de Yair Klein de Olga Bejar, para que lo puedan leer. Entre comillas, se adueñaban de la tierra y pagaban a asesores militares de Israel que no se llamaban Pegasus, sino que se llamaba Yair Klein, lo que les estoy diciendo a ustedes. Por lo que Israel nos volvió a hacer la misma, nos lo trajeron y ahora sigue allá refugiado en su país. Cierra comillas, aseveró el primer mandatario. Cabe recordar que durante su periodo como militante del movimiento guerrillero M-19, el actual jefe de Estado también recibió entrenamiento militar de origen árabe para prepararse ante posibles combates. El expresidente Virgilio Barco, que militó en el Partido Liberal, lideró y firmó los acuerdos de paz con el grupo insurgente en 1990, por lo que a muchos miembros del grupo político más antiguo de Colombia presentes en el Salón Elíptico molestó las declaraciones del presidente Petro. Obvio, les iba a molestar porque pues está contando las verdades y cada vez que hablamos de las verdades, más de uno se va a sentir al que las digamos. César Gaviria no se ha pronunciado oficialmente en redes sociales, mientras que el movimiento político reposteó un video en su cuenta de X en el que el expresidente y líder de la colectividad habló sobre Pablo Escobar en el 2019. Entonces, Partido Liberal, este es un tuit del 18 de agosto del 2019 y decía, entre comillas, Pablo Escobar es lo peor que le ha pasado a Colombia en su historia, solo comparable con un asesino y terrorista como Bin Laden, cierra comillas, expresidente César Gaviria Trujillo. O sea, tenía que decir esas cosas porque ni modo de poder decir cosas buenas de su amigo de ese entonces, ¿sí? Entonces, como todo, ayer te conocí, hoy no te conozco, ¿no? Entonces, el exmandatario aseguró que Pablo Escobar, entre comillas, es lo peor que le ha pasado a Colombia en su historia, solo comparable con un asesino y terrorista como Bin Laden. Y el atentado que este orquestó para tumbar las Torres Gemelas en el 2001, o sea, Pablo Escobar era un terrorista de unas dimensiones y de un alcance inconmensurable, cierra comillas, señaló en aquel entonces. De igual manera, fuentes cercanas a César Gaviria en diálogo con W Radio afirmaron que el expresidente, entre comillas, aún no se arrepiente de haber ayudado al señor Petro al sacarlo del país a un cargo diplomático cuando fue a Palacio a decir que lo iban a matar por pertenecer al M-19, cierra comillas. María Fernanda Cabal reaccionó a las acusaciones de Petro contra el expresidente Gaviria. Pues claro, esta señora Cabal tiene que reaccionar contra eso. ¿Por qué? Porque es que el señor César Gaviria se alió con el Centro Democrático, un partido donde hay una cantidad innumerable de criminales. Ustedes mismos se dan cuenta que cada vez que cogen a alguno, se preguntan, ¿y ese de qué partido es? Del Centro Democrático. ¡Oh, terrible! O cuando, no, del Centro del Cambio Radical. ¡Ah, carambas! Es que es aquí donde está la mayor cantidad de gente corrupta. La mayor cantidad de gente corrupta. Qué tristeza, pero es la verdad. Entonces, María Fernanda Cabal no se queda quietica y dice lo siguiente. Bajo la misma línea, la senadora de la República por
Centro Democrático, María Fernández Cabal, no dudó en criticar los señalamientos del primer mandatario. En su cuenta de X afirmó que el presidente Petro prefiere no mencionar las alianzas que tuvo el M-19 con el narcotráfico, cuando eso es completamente falso. Ya todos conocimos la historia que nos contó el exagente de la inteligencia y la contrainteligencia de las fuerzas militares de Colombia del año 1985 del gobierno de Belisario Betancourt, en la cual nos dijo que al Palacio de Justicia los que entraron a matar no fueron los terroristas del M-19 como ellos mencionan, sino fueron los militares de la inteligencia y contrainteligencia de esa época, algo que no lo sabe documentar la señora Cabal, porque lamentablemente no tiene conocimientos de historia de Colombia, ¿sí? Entonces por eso Canadá la embarra. Ahora, entre comillas, que está tan interesado en hablar de alianzas en el país, ¿cuándo explicará la del M-19 con el cartel de Medellín? ¿De dónde? ¿Sí? Es lo que sale a decir la señora Cabal. Entonces, la señora Cabal siempre echando rumbo para mostrar que el gobierno de cambio es terrorista, que el gobierno de cambio es corrupto, que el gobierno de cambio es narcotraficante, cuando los que lo son ellos, y bastante peligrosos. Tanto así que hasta el señor ex general Mario Montoya le vetaron la entrada a Estados Unidos por lo de los falsos positivos y el tipo se pretendía volar y ¡tac! Lo atajaron en el aeropuerto y no lo dejaron ir. Y lo tienen citado en la JEP para volver a revisar nuevamente todo el expediente y ahora sí firmar concretamente una digna sentencia para ese tipo que ojalá se quede eternamente en la cárcel y no vuelva de allí nunca más a salir. Porque el tipo pues ha sido terrible. Y eso que también se lo muestren y lo documenten al señor Miguel Abraham Polo Polo, que pues pobrecito, no tiene idea. El señor se queda esperando una lista de 6.402 mal llamados falsos positivos. Existe la lista, pero oficialmente no se la van a entregar al señor porque el señor tiene que primero ganársela, tiene que primero investigar. Pero así que se la lleven de buenas a primeras, porque sí, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué pretensiones tiene con eso? ¿Ah? O sea, ¿para qué lo quiere? Porque es que con esta gente aquí no se les puede dar tregua de nada, o sea, la gente es tremenda, muy delicado, muy delicado. Incluso la precandidata presidencial por el Centro Democrático recordó al gobernante de los colombianos los escándalos en los que han estado involucrados sus familiares cercanos. Siguen fregando con lo de Nicolás Petro, pero lo de Nicolás Petro es también otra cosa que ellos han montado. O sea, hay mucha cosa aquí y a pesar de que la gente diga, no lo salves. Pero si revisamos cuidadosamente, hay mucho entramado aquí tremendo. Porque obviamente esta gente uribista, estos de la derecha, todos sus negocios de la vida, la mayoría de ellos tienen negocios turbios con manejo de lavado de activos, con narcotráfico, con extorsiones, con alianzas con Bacri, con la guerrilla, con el ELN, con las disidencias de la FARC, Iván Mordisco, Clan del Golfo, etcétera, etcétera. Entonces, bastante tremendo, bastante tremendo. Entonces, que recibió dinero de dudosa procedencia para la campaña de su padre a la presidencia. ¿Cuáles negocios dudosos? Los de helicópteros, eso ya está resuelto. Y es más, ya hasta se va a conocer exactamente cómo fue la maniobra que ejecutó en materia de testigos falsos la exfiscal y luego concejal de Medellín, señora Claudia Carrasquilla, quien está citada para el 26 de noviembre a declarar, porque a esta señora le van a poner su juicio por lo que hizo y porque por culpa de ella hay en este momento en la cárcel inocentes pagando lo que otros hicieron, pero como ella le dio absolución a otros, que son los criminales, entonces a los criminales los dejó libres y a los inocentes los puso presos. Así de sencillo es esta vida con esa gente. Entonces, o la polémica reunión de su hermano Juan Fernando Petro, que según ellos dicen que en la cárcel, que para conseguir votos, que no sé qué, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que tienen en el cuentico
Cabal, Paloma Valencia, María Andrea Nieto, Vicky Dávila, ¿sí? A Salud Hernández, toda esa gente habla solo de eso porque es que ellos están extremadamente limitados en materia de la historia de Colombia. Por eso es que es tan bueno que en los colegios de verdad hubiera esa cátedra, historia de Colombia, para que la gente se entere qué fue lo que realmente pasó. Que le cuenten a los jóvenes de hoy, a los niños de hoy, a los adolescentes de hoy, lo que verdaderamente pasó con la historia de Colombia, porque lamentablemente durante el tiempo de Andrés Pastrana, durante el tiempo de Uribe, durante el tiempo de Iván Duque, de Juan Manuel Santos, la historia de Colombia estaba prácticamente vetada. Nada de poder decir el Centro Memorial Histórico cambiando de esto, como cambiando los destinos de la historia, como que aquí no pasó nunca nada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso. Entonces hay una pregunta que sale a decir esta señora Cabal, en una pregunta y entre comillas dice, la de su hijo para recibir plata de dudosos personajes, la de su hermano con el pacto de la picota, ¿sí? O sea, todo eso. Entonces, todo esto está en materia de investigación y se seguirá investigando. Pero lo que sí es importante aquí dejar claro, amigos, amigas, sin que esto sea adoctrinamiento, porque aquí no hay ningún adoctrinamiento, aquí solamente estamos limitándonos a contar la verdad de lo que sucedió aquí. Si ustedes preguntan, ella, pero usted está hablando de una ley y esa ley ya existe, por supuesto, vamos aquí a mirarla. Acá la tenemos, ley 356 de 1994, y acá dice muy claramente algo muy importante de esa ley, que dice, decreto 356 de 1994 del febrero 11 de ese año, por la cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Esto quiere decir, aquí arrancaron las primeras convivir. Y ahí empezó el aval de Álvaro Uribe Vélez y se expandió y todo. Luego le dieron una enorme fuerza en el periodo de Uribe, porque allá oficialmente entró a actuar la gobernanza paramilitar, que es la que nos habla mucho el presidente Gustavo Petro. Y que hoy pues ya nos estamos de eso desprendiendo, pero lamentablemente todavía quedan como residuos y esos residuos están vinculados en las cortes, aún todavía las cortes están de eso tocadas, entonces poco a poco se irán limpiando. Esto no sucede de un día para otro, ni en un mes, ni en 6 meses, esto puede alargarse un poco más, pero esperemos que en los 2 años próximos que le falta al presidente Gustavo Petro por realizar, pues se pueda por lo menos limpiar un poco más esa justicia y que sea como más pareja, más equitativa, eso es lo que se espera, pero por lo menos que la impunidad que dejó el señor Francisco Barbosa de un 94%, 96%, hombre, eso tiene que bajar a menos tiene que bajar, a menos. Y para que baje a menos, pues el trabajo que ellos tienen que hacer es arduo. Por lo menos en las fuerzas militares, lo que hizo desde el principio el presidente Gustavo Petro de retirar toda esa cúpula militar que antes existía y ponerla de él, funcionó. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que en el término de 2 años, mire toda la cantidad de incautaciones que ha hecho las fuerzas militares de Colombia por vía aérea, por vía marítima, por vía terrestre. Pero es impresionante y la inteligencia que posee descomunal. Entonces, ahí está. Esa es la cuestión, para que tomen notica y estudien, sobre todo los que les gustan las leyes, estudienla, decreto 357 de 1994, y por allá al final ya sabemos quién la firmó, y el que la firmó obviamente es el señor César Gaviria, ¿sí? César Gaviria fue el que firmó esa ley. Acá está la ley, fue firmada por el presidente de la República de esa época, César Gaviria Trujillo. Entonces, frente a esa cuestión, nosotros, los colombianos, simplemente debemos estar muy sintonizados en lo que está pasando en nuestro país y no quitarle la importancia que estos temas tienen. Porque si ya hemos conocido un poco de esto, no nos quedemos ahí quietos de brazos cruzados, sino indaguemos, investiguemos, escudriñemos, vayamos a las fuentes de información. Ellas nos van a decir todo lo que nosotros queremos saber. Amigos y amigas, muchas gracias por este video.
por haber visto este video, gracias por sus comentarios, gracias por sus suscripciones. Les deseo un hermoso día, que el día de hoy, pues que llueva, pero que no sea tan duro, y que pues, bueno, cae agua, qué chévere, pero que no nos pasen cosas terribles cuando cae el agua, como que se nos inunde nuestra vivienda, o se nos inundan las calles, o se inundan los canales, como le pasó al virrey, que se inundó, y lo más chistoso es que decían, eso es un chorrito, un chorrito, eso parecía, era como el río, como hablar del río Patía, no sé, bueno, pero lo cierto es que eso parecía era un río, no parecía lo que es. Bueno, amigos, amigas, hasta pronto. Gracias.